Historia del Valle Soleado. El escudo antiguo de Azochiapan estaba en el Códice Mendocino y en la matrícula de los tributos de México Tenochtitlán. El nombre antiguo de Azochiapan significaba río, laguna o arroyo de flores acuáticas parecidas a las flores de calabaza. Luego de llover a cántaros, la laguna seca se llenaba de agua y nenúfares. La palabra Yosochiapan derivó con el tiempo en Azochiapan. Esta palabra fue utilizada a principios del año de 1800. Para entonces, la mayoría de la gente ya no entendía el idioma y había lugares con nombre náhuatl de los que nadie sabía qué significaban y cómo se pronunciaban. La aldea de Azochiapan se ubicó durante 400 años, de 1570 a 1970, entre las Barrancas, los Ahuehuetes y Tochaclaco. Desde los años de 1960, la población se había triplicado y extendió más allá de estos barrancos, llegando a barrancas más lejanas, como Tepalcingo, El Pajarito, El Muerto y El Matzinac. De las barrancas del sur del Popocatépetl, la de la Matzinac era la más larga y la más caudalosa. La barranca de la Matzinac venía serpenteando desde el volcán, pasaba por Marcelino Rodríguez y Atlacahualoya. A orillas de la barranca, cerca de San Ignacio, había una aldea que comerciaba con Teotihuacán. Esta aldea bien pudo llamarse Amatzinac. Era la aldea más grande de la comarca. Vendía algodón, papel amate y sal a Teotihuacán. Cuando Teotihuacán desapareció misteriosamente, la aldea de la Amatzinac también desapareció. Solo quedaron momostles del otrora gran centro comercial regional. La desaparición de la aldea del río Amatzinac nos recuerda que nada es eterno, como no lo fue el santuario del cerro Teocuicani. El santuario del cerro Teocuicani. Al sur del volcán Popocatépetl había un cerro a donde acudía la gente de la comarca. Decían que el cerro emitía un canto divino. En este cerro tenían un ídolo grande de piedra de jade. Este ídolo, muy preciado, desapareció cuando llegaron los españoles. Los nativos lo enterraron, como las epidemias enterraron a mucha gente. En ese entonces se conocía esta región como la Tlalnáhuac. La Tlalnáhuac eran extensas tierras localizadas al sur de Yecapistla, de las que nadie sabía cuánto abarcaban y qué pueblos incluían. Esto fue aprovechado por los cazadores de fortuna, que querían apoderarse de las tierras. En las audiencias del juzgado de la Ciudad de México mostraban sus documentos. Los litigios por las tierras de la Tlalnáhuac duraron del año 1565 al año 1587. Martín Cortés ganó y se apoderó de las tierras y aldeas de Atlacahualoya, Amacuitlapilco, Amayuca, Azochiapan, Atotonilco, Chalcatzingo, Huichililla, Jalostoc, Jonacatepec, Jantetelco, Tetehuamac, Telistac, Tlayecat, Tepalcingo y Tetelilla. Desde entonces, estas aldeas tributaron a la descendencia de Cortés radicada en Europa. La palabra Tlalnáhuatl era de origen náhuatl y significaba tierra baja, tierra hacia el sur. Y más hacia el sur estaba la mina abandonada. Mediante negociaciones y violencia, las aldeas de la Tlalnáhuatl fueron forzadas a aportar el 4% de sus habitantes masculinos a las minas de Tlaucingo, Huautla, Tasco y Sultepec. Cada aldea enviaba una cuadrilla, rotándola cada semana. Muchos enfermaron y murieron. Otros huyeron a la serranía. Otros fueron expulsados por rebeldes. Para el año de 1630 habían fallecido al menos el 80% de los indios de la comarca por sobreexplotación y epidemias traídas de Europa, Asia y África. El trabajo en las minas duró 200 años. En 1740 ya se había extraído toda la plata de Tlaucingo y las minas fueron abandonadas. Solo quedó un manojo de familias interesadas en el calor y alegría de las fiestas tradicionales, como la construcción de la parroquia. Los nativos construyeron la parroquia, dirigidos por arquitectos franciscanos. La religión aborigen toleraba nuevas divinidades, agregaron vírgenes y santos cristianos sin recelo. Uno de los primeros frailes fue Fray Juan de Alameda. El cristianismo fue aceptado por los nativos. Se refugiaron y pusieron toda su esperanza en la fe ante tanto desorden, muerte y enfermedades. La iglesia tenía mucho poder, gobernaba junto con los terratenientes, militares y monárquicos. El líder de los arquitectos franciscanos era Fray Juan de Alameda, quien bendijo la parroquia de Azochiapan, y se eligió de santo patrono la conversión de San Pablo Apóstol. Debido
a que los nombres nahuas de las poblaciones mexicanas estaban ligados a seres mitológicos de la antigüedad. En el valle soleado de Azochiapan reverenciaban a los rayos solares. Por eso había una piedra del sol en la entrada de la parroquia. Y fueron los rayos solares los que tumbaron al santo patrono San Pablo Apóstol de su caballo. En el suelo, anonadado, escuchaba que el sol le decía: Saulo, ¿por qué me persigues? El primer domingo del mes de julio de 1542 se bendijo la parroquia. Vinieron a las 10 de la mañana Fray Juan de Alameda y Fray Miguel Mejía. En la barranca serrana de Tepetlán Atlaco bautizaron a los líderes de la aldea: Aquiahuateutli, Xochiquetzalteutli, Quetzaltototeutli, Nezahualcoyotzin y Nezahualpintzintli. Fray Juan de Alameda le dio la bendición a la parroquia. Eran los primeros frailes en venir a Azochiapan. Oficiaron misa en el atrio. Predicaron a los líderes de Teoclalco, Atlacabaloya, Alchichica y Jonacatepec. El padrino para bendecir la iglesia fue San Francisco de Zompahuacán. Después fueron a señalar los linderos de la aldea, acompañados por líderes de Teoclalco, Alchichica y Azochiapan. Tomaron quieta y pacífica posesión de las tierras. Recibieron la posesión de un total de 20 caballerías de tierras, que no podían ser vendidas ni arrendadas a ningún español y pueblo. Se redactaron los títulos en idioma náhuatl, porque no entendían la lengua castellana. Pasado un año, en 1543, la población se moría por todos lados. Los pobladores no se curaban de las epidemias de cocolistli, matlazáhuatl, viruela, varicela, sarampión y peste, y otras enfermedades exóticas traídas de Europa, África y Asia. A las epidemias las conocieron como cocolistli, enfermedad mal, y matlazáhuatl, red de granos. Esto provocó la concentración. Cuando volvieron a pasar los españoles por estos rumbos, solo hallaron casas vacías. Entonces el gobierno congregó entre los años de 1600 y 1612 a los sobrevivientes. Por estos rumbos se congregaron a los supervivientes en Tlaquiltenango y Amacuzac en el año de 1604, en Chautla y Tlancualpicán y en Ayozochiapan. Un siglo después, las tierras estaban casi sin gente. Los hacendados trajeron negros a trabajar las haciendas de dulce de azúcar. No obstante, los negros huyeron a la montaña. Los indios sobrevivientes de las aldeas de Tetehuama, Atlacahualoya y Telistac y de los barrios de Tecpan, Cuautalpan y Huecala fueron congregados. En Ayozochiapan se les asignaron casas vacías y en la circunferencia tierras para sus sembradíos. Hubo habitantes inconformes a las reubicaciones que regresaron a sus lugares de origen y otros huyeron a la sierra. En esos años ocurrió la fundación de Xalpatláhuac. Hasta el año de 1606, entre la barranca del Pajarito y la Laguna Seca, se asentaba San Andrés Tetehuamac. Por siglos, nadie sabía a dónde había ido su gente, hasta que regresaron pobladores de Xalpatláhuac. Dijeron que sus antepasados eran originarios de Azochiapan y nos compartieron su historia. A finales del siglo XVI, las personas de San Andrés Tetehuamac salieron rumbo a la Sierra del Sur, guiados por el Tlayacanqui. Esto fue antes del año de 1713. Los pobladores de Xalpatláhuac nunca se olvidaron de su migración. En las primeras décadas del siglo XX, regresaron a recoger la estatua de su santo San Andrés Pescador. Entre la laguna y la barranca del Pajarito ya no existía su pueblo, San Andrés Tetehuamac. Luego de estas epidemias, poco a poco, vinieron empresarios agrícolas y ganaderos a instalar ranchos y haciendas. Nacieron las haciendas de Atotonilco, de Tenango, Santa Clara y San Ignacio, antes de 1720. El rancho de San José de los Caballos del Quebrantadero,
y el rancho de Talayo, Alchichica. Los nativos, las aldeas nativas, diezmadas por enfermedades, perdieron sus tierras y fueron atrapadas por las haciendas. 100 años después de desaparecer la aldea de Tetehuamac, las tierras abandonadas las disputaron los dueños de Tenango contra los dueños de Atotonilco. En el año de 1760 hubo otro litigio contra los pobladores de Ayosochiapan, que tenían sembradíos en las tierras de Tetehuamac. El hacendado José Antonio Saldiregoitia exclamaba: ¿pudo Tetehuama o arruinarse del todo por la peste, o trasplantar sus reliquias a otros pueblos circundantes, como Teristac, Atlacahualoya o Teoclalco? No solo Ayosochiapan. El hacendado José Antonio Saldiregoitia ganó el litigio. Ayosochiapan perdió al poniente los campos de Tetehuamac, y al oriente perdió también los campos de Tlalayo. Atlacahualoya también perdió sus tierras. En esos años, con el grito de Mopachocán, los pueblos convocaban a sus asambleas populares. En Atlacahualoya repicaron las campanas, gritaron Mopachocán, se amontonaron en la plaza y acordaron fugarse. Entraron a la parroquia, se llevaron en su santo San Miguel Arcángel, huyeron al poblado de Zompahuacán, en donde se quedaron los años de 1786 a 1803. Pero la fuga no funcionó. Después de unos años, regresaron. En Zompahuacán tuvieron problemas ahora con el dueño del trapiche de Coayuca. Al mismo tiempo que se peleaban las tierras, en el año de 1760 se celebraban las ferias de Cuaresma. Los pueblos del suroriente del Valle de las Amilpas escenificaban la pasión de Cristo en lengua náhuatl. Las ferias de Cuaresma eran abundantes en la comarca. En ellas, actores improvisados del pueblo escenificaban la pasión de Cristo. Algunas ferias de Cuaresma fueron Chalma, miércoles de ceniza; Tepalcingo, tercer viernes; Telistac, cuarto viernes; Azochiapan, quinto viernes; Amecameca, sexto viernes; y Huazulco, martes santo. ¿Por qué Tepalcingo, en la época calurosa del año marzo y abril, se transformaba en un santuario de enormes dimensiones? Tal vez en Tepalcingo se encontraba el santuario de la mítica montaña perdida del Teocuicani. En el año de 1760 ya habían desaparecido los pueblos de Tepehuama, Ayosocuisco, Achichica el Viejo, los barrios de Cuautlalpan, Huaycala y Tecpan. Es entonces cuando el hacendado de Tenango, el ingenio de Atotonilco y Ayosochiapan reclamaron como suyos los terrenos de los pueblos desaparecidos. La lucha por la tierra fue violenta. Al término del siglo, los empresarios agrícolas españoles eran propietarios de la tierra desde Cuituco hasta el Valle Soleado de Ayosochiapan. Eran dueños de las aguas del río Amachinac. Los aldeanos sembraban en temporal maíz, frijol, chile, jitomate y calabaza. Reclamaban su derecho a vivir en paz ante unas cuantas familias terratenientes, productoras de dulce de caña de azúcar y aguardiente. La venta de azúcar generaba jugosas ganancias, mientras los aldeanos vivían en la miseria. Al revisar la historia de Azochiapan, se aprecian dos grandes litigios de tierras entre el Valle Soleado y la hacienda de Tenango. El primer litigio abarcó todo el siglo XVIII y ocasionó la pérdida de los campos occidentales. El segundo litigio provocó la pérdida de los campos orientales, por donde estaba un pueblo abandonado, Alchichica, y la inconmensurable parroquia de Zompahuacán. Luego de 5 décadas, en 1811, los aldeanos recordaban cómo les quitó las tierras el hacendado José Antonio Saldiregoitia. Cuando llegaron los insurgentes, los aldeanos aprovecharon para derribar las mojoneras, tumbar las cercas y recuperar sus tierras. Moelos y los líderes insurgentes peleaban por la independencia, por crear una comunidad imaginada. Los aldeanos, en cambio, peleaban por sus tierras. Se quedaron cerca de ellas. En Chiautla, el hacendado Mateo Musito Saldiregoitia, pariente de José Antonio Saldiregoitia, comandante realista y amigo personal del virrey, le había ofrecido 50,000 pesos por su libertad. No fue aceptada. En la región de Atlacahualoya, Tenango y Azochiapan, el sacerdote Miguel González de Ayer y Soto imploraba, mediante cartas, le permitieran abandonar la parroquia e irse a la Ciudad de México, pues aseguraba que sus feligreses lo querían linchar por estar en contra de la independencia. En cambio, el cura de Jantetelco, Mariano Matamoros, y Mariano Antonio de Tapia, cura de Chautla, se unieron a los insurgentes. Pasaron los años y se logró la independencia. Mientras Joaquín García y Casbalceta comercializaba azúcar producida en sus extensas propiedades,
La banda de los Plateados robaba e imponía el desorden y el terror en los caminos del sur. Para los bandidos no era mal visto robar y usar la violencia para enriquecerse, para luego despilfarrarla en placeres vulgares y egoístas, pues eso habían aprendido de los patrones y de los gobernantes. La corrupción permeaba los caminos del sur. Ante tanta delincuencia, los hacendados organizaron fuerzas rurales para contrarrestarla, y los pueblos, como Ayotiche y Atlacabaloya, organizaron rondas de vigilancia comunitaria. Los vecinos acordaron no consentir ninguna banda criminal. Si las bandas criminales entraban al pueblo, los centinelas daban la voz de alarma, repicaban las campanas y al grito de Mopachocan se defendían. Los Plateados no eran los únicos bandidos para los pueblos. En las ferias patronales de comunidades rurales había descontento. La vida de los empobrecidos habitantes contrastaba con los lujos. Los habitantes se desquitaban de sus dominadores de la única forma que podían, con parodias, sátiras y burlas que significaban en las ferias patronales. Chinelos y mojigangas surgieron para burlarse de los poderosos y se ocultaron en las fiestas patronales. El azúcar era un negocio redondo. El acaudalado hacendado Joaquín García y Caspalceta tenía plantíos de caña, ganado, potreros y ranchos. Controlaba la comarca. Aún así, no era tan malo. Apoyó la construcción de la parroquia de Quebrantadero en el año de 1885. Prestaba toros para las fiestas y era diferente a los demás hacendados, pues era historiador y un gran sabio del siglo XIX mexicano. En esos años surgió la leyenda del Cerro del Chinelo, que contaba cómo un chinelo cansado de tanto caminar se recostó en el campo y se quedó dormido. Después se convirtió en una montaña. La gente de Tetelilla cada último domingo del mes de mayo se reúne para subir esa montaña y hacer una fiesta. Los cañaverales de la región de las Amilpas fueron los productores de la mejor azúcar mundial. En las ferias parroquianas se extinguían costumbres populares como los moros y cristianos y germinaban nuevas tradiciones, los mariachis, las chinas poblanas y la leyenda de los tecuanes. Cuentan que antes había un nahual tecuán en esta región. Atemorizaba a la gente. Las personas se organizaron para atrapar al tecuán nahual juntos y lo lograron. Se continuó celebrando este acontecimiento, disfrazados, bailando y actuando la caza del nahual jaguar, pues se cuenta que este fue el poderoso ser mítico cazado por sus ancestros. Los tecuanes nos enseñan, entre carcajadas y sobresaltos, que organizados, los habitantes de la comarca se pueden defender de los poderosos. Y gracias a la organización popular, se logró la fundación del municipio en el año de 1898. Porque Azochiapan no siempre fue cabecera municipal. En esos años, la cabecera municipal era Tetelilla. Décadas antes, la cabecera municipal era Jonacatepec. La creación de la municipalidad de Tetelilla fue un duro golpe contra el municipio de Jonacatepec, pues la municipalidad de Tetelilla se desgajó de su territorio. Quizás el objetivo de esto fuera disminuir el poder de Jonacatepec en la comarca, pues los habitantes de Jonacatepec eran del Partido Conservador y los gobernantes del país eran del Partido Liberal. Hubo mucha controversia por la creación de la municipalidad de Tetelilla. A diferencia de Tetelilla, Azochiapan era un punto de paso obligado de las rutas comerciales, entre ellas la ruta de la sal. Azochiapan tenía un mercado regional. Debido a estas presiones, el Congreso del Estado decretó el 12 de noviembre de 1898 la creación del municipio de Azochiapan y la desaparición del municipio de Tetelilla. A partir del año de 1898 funcionó el ayuntamiento de Azochiapan. Los promotores de la fundación del municipio fueron, entre otros, la acaudalada familia Rebolledo, Luis Rebolledo, José Rebolledo y Sabino Rebolledo. El apellido Rebolledo se perdería con el tiempo. Una década después de la fundación del municipio, se celebraba en Cuautla el segundo viernes de Cuaresma, el 10 de marzo de 1911. En medio de la muchedumbre, un grupo conspiraba levantarse en armas. Cabalgaron por el sendero serrano del sur de Cuautla, internándose en la sierra. Había más guerrillas. En Tepoztlán estaba Lucio Moreno, Gabriel de Pepa en Tlaquiltenango, Ambrosio Figueroa en Huitzuco,
Alejandro Casales, en Tilapa y Chietla, habían sido convocados por el Plan de San Luis contra el dictador Porfirio Díaz. El coronel porfirista Javier Rojas los perseguía. Una gavilla de insurrectos llegaron a Azochiapan, en donde el pueblo simpatizaba con la insurrección. En la parroquia tocaba la banda de viento de Susano Galván. Era el 26 de marzo de 1911. El padre Prisciliano Espíritu llevó a Zapata al corral del curato, en donde le regaló un caballo retinto. El padre Prisciliano Espíritu era un cura revolucionario. Influyó con sus ideas de libertad y de justicia. Debido a su compromiso con los pobres, el cura Prisciliano fue removido a Iztacalco, en el Estado de México. Arribó a la plaza exaltado el guerrillero Alejandro Casales, porque lo venían persiguiendo, y no le dio tiempo a escapar. Lo acusaban de fusilar al secretario y al presidente municipal de Tilapa. Los soldados del coronel Javier Rojas lo atraparon en la estación del ferrocarril. Décadas más tarde, una calle de la colonia Progreso se nombró Francisco Casales en su memoria. Otra calle se nombró Marcelino Vergara, remembrando a otro general zapatista. En Tilapa, la calle céntrica del pueblo se nombró Alejandro Casales. En Chietla, de los años 1930, existió la Confederación Regional de Obreros y Campesinos Alejandro Casales. La noticia de Alejandro Casales pronto la supieron las guerrillas que merodeaban por todos lados. Hasta esa época, Zapata no había participado en un combate como general. En la estación del ferrocarril de Azochiapan fue su primera batalla, el soleado día del 29 de marzo de 1911, contra Javier Rojas, quien lo venía persiguiendo desde Jojutla. Los insurrectos obtuvieron armas de una decena de combates y escaramuzas en las barrancas del Muerto y del Pajarito. Hubo tantas escaramuzas en el Puente del Muerto que los guardianes ya no combatían a la guerrilla y la dejaban pasar, porque si no, volaban el puente y el gobierno tardaba semanas en repararlo. En aquella época, el transporte por excelencia era el ferrocarril. En aquella época, el Puente del Muerto era vital. Había destacamentos de soldados, pues toda aquella región era rebelde, y cruzaban los trenes para Tencinco, Azochiapan, la estación García en Jonacatepec, Atotonilco, Huichila, la estación Tenestepango, la estación Cuautla y la Ciudad de México. Para los guerrilleros era vital arrancar los rieles de la vía férrea, porque seguido pasaban los trenes cargados de soldados persiguiéndolos. Para resguardarlo, cerca del Puente del Muerto, había destacamentos de soldados en el Castillito. Desde esta construcción se cuidaba el puente de la Barranca del Muerto. Los militares perdían la guerra. Desesperados, los soldados cambiaron de estrategia. El general Gaudencio González de la Llave fue enviado a Azochiapan y estableció su campamento en la estación del ferrocarril. Desde donde amenazaba, usaba la estrategia del terror. Robaba e incendiaba casas. La gente huía al cerro entonces, o se escondía por temor a ser fusilados. Las mujeres se tiznaban la cara y se disfrazaban con ropajes viejos y feos. Se ocultaban en donde podían. Ya finalizada la revolución, en Azochiapan, los pobladores estaban molestos con el cura, Elpidio Olvera. El pueblo estaba dividido. Unos estaban con el partido agrarista, encabezado por Secundino Onofre, y otros con el partido cooperativista, dirigido por Joaquín Camaños. El cura Elpidio Olvera regresó el sábado a preparar la misa del domingo. En la entrada lo interceptó el comandante municipal, el exzapatista Secundino Onofre. Acompañado del exzapatista José Jalapa, a través de engaños le quitaron las llaves de la parroquia. El sacerdote anonadado se fue a quejar con el Club Cuauhtémoc. Al día siguiente, el Club Cuauhtémoc y el ex general zapatista Joaquín Camaños fueron a ver al presidente municipal, el ex zapatista Félix Corrales. Después de este tiroteo, el cura Elpidio Olvera fue removido a otras iglesias. Quizás Joaquín Camaños haya sido emboscado por el gobierno para evitar el levantamiento en armas de la región, pues 3 meses después ocurrió la revolución de la Huertista. Pudo o no pudo ser cierto, no obstante, Joaquín Camaños tuvo rivales en la región. Eso no estaba a discusión. En el año de 1934,
La banda del Tallarín apareció en la aldea. El ex zapatista Enrique Rodríguez Mora, alias el Tallarín, los dirigía. Era la madrugada del 26 de septiembre. Vandalizaron el ayuntamiento municipal. Había cenizas de montones de actas de nacimiento quemadas. El ex zapatista José Solís, alias La Zorrita, andaba armado. La gente murmuraba: si hay otra revolución mañana, La Zorrita se va de general. Años después, se rumoraba que el gobierno enviaría a los jóvenes a la Segunda Guerra Mundial. Los hermanos Barreto se levantaron en armas. De Azochiapan salieron, siguiendo a los alzados, los ex-zapatistas Adelaido Pliego Sánchez, Eulalio Mozo, Cecilio Cigarrero, La Zorrita Solís. Los guerrilleros poco a poco fueron capturados. No obstante, la lucha no fue en vano. Los jóvenes no fueron enviados a pelear en la Segunda Guerra Mundial. En esos años, los campos estaban sembrados con arroz. Finalizaba el periodo de la lucha armada. No obstante, la gente estaba dividida. Los viejos andaban armados. Acababa de pasar la revolución. Caminar por las calles del pueblo era peligroso. En esa época, la gente hablaba nahuañol, náhuatl mezclado con español. El empresario Gabriel Vivas tenía 2 molinos de arroz, uno por el campo deportivo y otro por la barranca Tochaplaco. Otros comerciantes eran Andrés Romero y Silvestre Sanabria, y tenían tiendas más surtidas de la región. Allí se podía comprar de todo. En la memoria histórica quedó grabada la Revolución Mexicana. Los pobladores de Ixtlilco la recordaban año con año, escenificando en el cerro la batalla entre zapatistas y soldados. Los pobladores de Ixtlilco nunca olvidaron que allí, en su pueblo, enclavado entre sierras y barrancas, estuvo el cuartel del general zapatista Francisco Mendoza Palma. En Quebrantadero y en Ixtlilco el Grande perduraba el gusto por escenificar la vida de sus antepasados zapatistas, y también escenificaban la batalla entre apaches y españoles el día de la independencia. Hasta el anochecer, la banda tocaba el son del apache. Había otras tradiciones enraizadas en el año de 1940. El colibrí era el ave del amor. Era conocido en el pueblo como huachichiqui, derivación de la palabra huehuechiqui, ancianos respetados. Se les decía huachichiquis también a las personas mayores de edad, de conductas honorables, respetadas en la comunidad, que auxiliaban al novio al presentarlo con los papás de la novia. El día de la boda bailaban el buentle. El buentle era otra palabra náhuatl. Significa regalo, ofrenda u obsequio. Ese día, con la banda de viento, visitaban a los padrinos dadores de buentle. Los hombres cargaban cartones de cerveza, cajas de refresco, botellas de aguardiente, mezcal, tequila y demás bebidas alcohólicas. Las mujeres cargaban charolas con confeti. Bailaban y arrojaban confeti a la aglomeración andante en la fiesta. Todos los chiquihuites y animales iban adornados con moños colorados, blancos o rosas. La banda de viento tocaba. Visitaban a padrinos dadores de buentle. Y así llegaban a la casa de la novia con el arrebol del atardecer para casarse por lo civil. Además de esta tradición, existía la tradición de las mojigangas. Con las mojigangas se criticaba, parodiaba y satirizaba a los personajes detentadores del poder político y económico, o a las personas de moda. Estas marionetas gigantes recorrían las principales calles bailando, seguidos por niños y adultos. Bailaban con mucha alegría y jugaban en pueblos localizados desde Azochiapan hasta Huamustitlán Guerrero. Los migrantes de Huamustitlán también llevaron la tradición de las mojigangas y las tortugas a Estados Unidos. En 1940, Lorenzo Pliego Romualdo, alias el Canastón, hacía arcos de cucharilla. Los arcos de cucharilla entonces eran la atracción principal de los festejos. Catarina Martínez preparaba los itacates de comida para los cucharilleros. Los voluntarios recolectaban la planta de cucharilla en el Cerro Grande. Para esos años, Eliseo Basilio Aragón Rebolledo había fundado en Cuernavaca la Carpa Teatro Ofelia, en donde actuó Mario Moreno Cantinflas. Eliseo Aragón escribió 2 libros, uno sobre ferias morelenses, publicado en el año de 1950, y otro sobre topónimos morelenses nahuas. Este último libro fue la base para la creación de escudos de poblados morelenses. Eliseo Aragón fue primo del filósofo Agustín Aragón y León, nacido en el vecino poblado de Jonacatepec, en el año de 1870.
Agustín Aragón y León fue ideólogo positivista, académico y político mexicano, respetado por el porfiriato. Con el transcurrir de los años, en las calles del centro, frente al Jacalón, Beto Vergara vendía aguas frescas, raspados y pabellones. En diciembre vendía piñatas, juguetes. Todos los viejos de Azochiapan decían, Beto Vergara fue el mejor presidente de la historia. Cuando Beto Vergara fue presidente, en el año de 1953, se expropió y construyó el mercado de carnes, el Zócalo Juárez, el balneario Los Amates, la escuela primaria Tlahuili, pavimentaron el camino a Xochiapan-Cuautla, colocaron las bancas de cemento del centro, bancas en la iglesia, se abrieron calles del centro de la población a las orillas, entre ellas la calle Marcelino Vergara, en honor a su padre, general zapatista caído en la revolución, y se abrieron las calles de la colonia Progreso. Beto Vergara nunca se enriqueció, toda su vida vendió aguas frescas, raspados y pabellones. El secreto de su gobierno fue el trabajo colectivo gratuito. En el mercado de Xochiapan se vendía mucho, por eso los comerciantes se habían adueñado del centro del poblado. En el año de 1975 se intentó reubicar a los comerciantes. Entonces estos derrocaron al presidente municipal y pusieron uno interino, quien a su vez fue derrocado por las autoridades destituidas. Los comerciantes se opusieron y contaron con el apoyo del líder Beto Vergara. Al mismo tiempo, al norte de Xochiapan, miles de personas de Amincingo, Huazulco, Temoac y Popotlán exigían la construcción de una normal rural, un centro de estudios tecnológicos agropecuarios y un nuevo municipio. En Azochiapan, a pesar de todo, el mercado y el rastro municipal se construyeron. Sin embargo, los comerciantes no se reubicaron. Aún así, el mercado es un atractivo turístico del pueblo. Se recomienda visitarlo. Otra fuente de ingreso es la migración a Estados Unidos. En 1984, los pioneros en emigrar a Minneapolis fueron los habitantes de Tlalayo, Atacabaloya y Quebrantadero. En Minnesota había hielo y frío. Era, después de Alaska, el segundo estado más frío de Estados Unidos. Los migrantes, radicados en Estados Unidos, no olvidaron su terruño. Ellos eran partícipes de la estructura de la feria comunitaria. En enero, las calles nocturnas del pueblo se inundaban de procesiones con la luminiscencia de cirios decorados. A medianoche se escuchaba el repique de las campanas, mientras las procesiones noctámbulas entraban a la parroquia, adornada con arcos de cucharilla. Primero iba la alegría de la banda de música, los tambores y los silbatos, los danzantes llenos de vida, chinelos, aztecas, vaqueritos, contradanzas, sopilotes y tecuanes. Luego, cargando entre sus brazos grandes cirios decorados, sobre el negro fondo de la noche estrellada, celebraban a San Pablo Apóstol, con 28 mayordomías y 20 listones, especie de mayordomías pero más pequeñas. La comida de las mayordomías consistía en tortillas de mano, entomatado de puerco, frijoles y arroz, chocolate casero, pan de petate, agua fresca de Jamaica y chilate de res. Sobre el tlecuil se colocaban los comales con tortillas, las cazuelotas para cocer la carne de res y de puerco, y las ollas con chocolate. El tlecuil consistía en 3 tabiques colocados en el suelo en forma de U. En la abertura se atizaba la leña. En la feria patronal se fabricaban cirios decorados con florecitas de cera de muchos colores. Se adornaba el cirio con canastos de alambre y carrizo, con figuras de estrellas, cometas, coronas, corazones, pavos reales y demás figuras imaginadas por el artesano. Después, estos canastos se forraban con papel crepé y con florecitas de cera de muchos colores. En México no existía el Museo Nacional de Cerería Tradicional. La aldea del Valle Soleado de Azochiapan reunía requisitos para ser sede de dicho museo, porque tiene una feria de casi 20 noches de procesiones nocturnas con cirios escamados. En el mes de enero, más de 1500 cirios son elaborados. Los cirios se llevaban a la parroquia San Pablo hasta el día del terremoto, el 19 de septiembre. No en septiembre de 1985, sino en septiembre del año 2017. Fue el temblor más grande de la historia de la región. La región recibió brigadas de voluntarios que ayudaron a los damnificados por el sismo. Y así llegamos a la época actual.
de la historia del Valle Soleado. Les habló Óscar Cortés Palma, de la Casa de Cultura Tecuanes, Organización Civil.